Mi hija me dijo que debía estar agradecido de que me permitiera sentarse entre el público en su boda. Esto fue después de que me humilló delante de todos al pedirle al novio de su mamá que la acompañara al altar. No reaccioné. Simplemente me fui y nunca regresé. Lo que pasó después te va a dejar boquiabierto. Primero, quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan. Eso significa mucho para nosotros. Si les gustan las historias que contamos, suscríbase al canal. Sería genial que nos dejaran un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos están viendo. Chance y les mandamos un saludo en la próxima historia. Hoy le mandamos un saludo especial a Kevin Bustos desde California. Qué bueno que te gustan nuestras historias. Ahora sí, vamos a darle con ganas a la historia. Siempre pensé que ser padre, ser un verdadero padre, era estar ahí incluso cuando nadie te aplaude. No te dan ningún premio por cambiar pañales a las 2 de la mañana, ni por tener 2 trabajos para que tu hija sienta que el mundo es seguro, aunque el tuyo se esté cayendo a pedazos. Me llamo Karim, pero para ella siempre fui papá. Desde que nació, roja y chillando como si fuera la dueña del hospital, supe que estaba frito. Mi mundo se redujo a 3,5 kilos, y nada más importaba, ni el matrimonio en ruinas, ni las deudas, ni el cansancio que me calaba hasta los huesos. Lo único que quería era verla sonreír y saber que le daba algo mejor de lo que yo había tenido cuando era chico. Su madre y yo nos divorciamos cuando ella tenía 10 años. No fue una separación fácil. ¿Cómo iba a hacerlo si el rencor se había estado cocinando a fuego lento durante años? Intentamos hacer el numerito de seguir siendo amigos por la niña, pero se cayó a pedazos más rápido de lo que pude fingir una sonrisa. Ella se quedó con la casa, yo me quedé con la niña los fines de semana, pero incluso así, yo hacía más de lo mínimo. No solo cumplía con lo de cada 2 fines de semana. Iba a todas las juntas de padres, a todos los festivales, a todas las visitas a urgencias. Cuando quiso entrar al equipo de natación, manejaba 45 minutos de ida y 45 de vuelta antes y después del trabajo para que no se perdiera ni un entrenamiento. Cuando quería un perro, moví cielo y tierra para que lo tuviera, aunque mi departamento apenas tenía espacio para mí. Pensaba que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Creía que ella se daba cuenta. De verdad lo creía. Cuando fue creciendo, se fue volviendo más callada conmigo, no distante, exactamente, pero sí menos entusiasta. Son los años de la adolescencia, me decía a mí mismo, las hormonas, los cambios de humor, qué sé yo. Siempre volvía a ser la misma después de una buena comida o un chiste tonto. Pero entonces apareció el novio de su madre, Mauricio. El tipo caminaba como si fuera el dueño del mundo, zapatos impecables, una sonrisa engreída, demasiadas opiniones. Lo vi meterse en sus vidas como si le pertenecieran, como si yo fuera un estorbo del pasado que ella quería borrar. Empezó a aparecer en los eventos escolares, sentado al lado de mi exesposa como si se hubiera ganado el derecho de ser parte de la historia familiar. Y lo peor de todo, mi hija no lo rechazaba. Dejaba que se acercara cada vez más. Todavía me acuerdo de la primera vez que le dijo Mauri, como si fueran íntimos amigos. Ese nombre me cayó como una bomba en el pecho. Aún así, me decía a mí mismo que no significaba nada. Me repetía que las bodas son estresantes y que las hijas se ven arrastradas en 1000 direcciones. Cuando anunció su compromiso, lo hizo por mensaje de texto, solo una foto borrosa del anillo y un breve «me propuso matrimonio». Me quedé mirando la pantalla un rato, esperando algo más. Quizás me muero de ganas de que me acompañes al altar o incluso un simple. Tenemos que hablar de la boda. Pero no llegó nada, solo silencio. Así que la felicité. Le dije que contara conmigo para lo que necesitara. No respondió en 3 días. Cuando finalmente lo hizo, fue por dinero. Quería saber si podrías ayudarnos a pagar el lugar de la fiesta, escribió. Como si hubiéramos estado platicando ayer. Es el lugar de mis sueños. Por supuesto que dije que sí. Por supuesto. Abrí la cartera como un tonto. Ella quería el cuento de hadas completo, y yo se lo iba a dar, aunque no estuviera seguro de encajar en él. Pagué el lugar, el vestido, el banquete. Les ofrecí mi casa a ella y a su prometido mientras ahorraban para el enganche de su propio lugar. Mi abogado redactó un acuerdo básico de convivencia, sin renta, solo respeto.
No pedí nada más. Pensaba que el ser incluido, el ser valorado, vendría solo. Ese fue mi error. Los días previos a la boda fueron raros. Apenas me hablaba, siempre corría a otra cita o prueba de vestido. Cuando intentaba ayudar, me decía que su mamá ya se encargaba de todo. Empecé a sentirme como un invitado en un evento que yo estaba pagando, pero no me quejé. Me decía a mí mismo que era su día, no el mío, que tal vez me sorprendería, que quizás estaba guardando algo especial para mí durante la ceremonia. Ilusiones de padre. Así construimos castillos enteros con migajas. La noche antes de la boda, tuvimos la cena de ensayo. Yo estaba parado casi al fondo, viéndola revolotear de mesa en mesa como si fuera una estrella de cine. No me pidió que diera un discurso, ni siquiera me echó un ojito cuando los papás del novio hablaron. Lo achacó a los nervios, a que andaba ocupada. Al fin y al cabo, mañana era el gran día. Ya llegaría mi momento. Me levanté temprano esa mañana. Planché mi traje 2 veces. Me chequé en el espejo como 6 veces. Llevaba el pañuelo que me había regalado cuando tenía 12 años. Tenía una nota cosida, para papá, que siempre me atrapó. No dejaba de tocarlo, como si fuera una armadura, como si me fuera a proteger de esa vibra rara que se había estado acumulando. Llegué temprano al lugar de la fiesta. Me senté donde me dijeron que me sentara. Esperé a que alguien me dijera cuándo era la hora, pero nadie lo hizo. 15 minutos antes de la ceremonia, una dama de honor pasó corriendo y murmuró algo sobre un cambio en la fila. No le di mucha importancia. A lo mejor la niña de las flores había hecho berrinche. A lo mejor alguien cambió las canciones. Me senté, con las manos juntas, el corazón latiendo a 1000. Entonces empezó la música. Todo el mundo se levantó, y entonces lo vi. Mauricio, con su estúpido traje hecho a la medida, del brazo de mi hija, acompañándola al altar como si él fuera el que la había abrazado en sus pesadillas, el que vendió su coche para pagar su colegiatura, el que lo dio todo para que no creciera sintiéndose abandonada. No me moví. No respiré. Vi cómo sus ojos evitaban los míos, como si yo ni siquiera estuviera ahí. Ese fue el momento. Ahí fue cuando supe que había tomado su decisión mucho antes de que empezara la boda. Cuando la música se apagó y todo el mundo se sentó, me levanté en silencio, sin dramas, sin palabras. Caminé por el pasillo lateral y salí por la puerta así nomás. Nadie me detuvo. Nadie preguntó por qué. A lo mejor pensaron que iba al baño. A lo mejor les valió madres, como sea. Me fui de ese lugar y nunca miré atrás. Manejé a casa en silencio, aventé el pañuelo en la mesa de la cocina y me quedé mirando la pared durante horas. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de ella. Deberías estar agradecido de que te dejé venir. No respondí. No grité. No lloré. Nomás le hablé a mi abogado. El silencio en mi casa esa noche era ensordecedor. No prendí las luces. No prendí la tele. Nomás me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando esa frase en mi teléfono como si tuviera el poder de aplastarme el pecho. Deberías estar agradecido de que te dejé venir. Agradecido. ¿Agradecido por qué? ¿Por ser tratado como un estorbo en un evento que yo pagué? ¿Por ver a un tipo engreído robarse el único momento que había estado esperando desde el día en que nació? No sentía gratitud, solo algo más frío, como un duelo, pero sin la esperanza de sanar. Traté de pensar en un momento, cualquier momento, en el que la hubiera hecho sentir que no me importaba. Traté de reproducir nuestros años como si fuera una cinta que pudiera rebobinar, buscando el cuadro donde le había fallado tanto como para que pudiera justificar esta crueldad. Pero todo lo que veía eran sacrificios, vacaciones perdidas, citas canceladas, segundos trabajos, todo para que tuviera todo lo que quisiera. Y a lo mejor ese fue mi error. A lo mejor, al darle todo, sin querer le enseñé que yo no era nada. Solo una tarjeta de crédito con un corazón latiendo, una figura de fondo, el tipo que aparece cuando lo necesitan, desaparece cuando no, y ahora, aparentemente, el tipo que no merecía acompañarla al altar. A las 2:37 de la mañana, agarré mi teléfono y llamé a Valentín, mi abogado. No contestó, obvio, pero le dejé un mensaje de voz. ¿Qué onda? Soy Car. Quiero que sigas adelante con el aviso de desalojo. Quiero que ella y su novio se vayan de la casa para fin de mes.
Redáctalo. Mándamelo. Ya me harté. Colgué antes de que pudiera arrepentirme, antes de que la culpa tuviera la oportunidad de disfrazarse de amor y convencerme de que no me protegiera, porque eso era lo que estaba haciendo ahora. No castigar, sino protegerse. No estaba haciendo esto por ser cruel. Lo estaba haciendo porque finalmente me había dado cuenta de lo poco que significaba para ella. Y si así era como me veía, entonces no tenía por qué vivir en nada que yo hubiera construido. Para cuando amaneció, empaqué una caja pequeña con su correo, unos cuantos documentos que había dejado en mi escritorio, y las llaves de la casa que siempre se le olvidaba regresar. Las puse con cuidado en una bolsa, no porque me importara ya, sino porque el rencor no va conmigo. No quería dañar nada, solo entregar el mensaje. No se trataba de lastimarla, se trataba de negarme a seguir siendo lastimado. A las 9:12 de la mañana, Valentín me mandó la versión final del aviso. Legal, vinculante, frío, como tenía que ser. Imprimí 2 copias, una para pegar en la puerta de su cuarto, la otra para entregar en mano. Manejé la casa donde había estado viviendo sin pagar renta durante los últimos 11 meses, la que compré cuando el mercado estaba por los cielos. Arreglé con mis propias manos y ofrecí sin condiciones. Me estacioné en la entrada, entré sin tocar, y dejé el aviso en la mesa de la cocina. Sin teatros, sin notas, solo los papeles y las llaves. Me fui antes de que regresara de su brunch post-boda. Me imagino que llegó a casa todavía radiante por la felicidad de su gran día, brindando con mimosas, luciendo anillos, disfrutando de los aplausos. Y entonces lo vio. El sobre. Mi letra. La verdad adentro. Mi teléfono sonó a los 30 minutos. Papá. Su voz se quebró como si ya no estuviera segura de si tenía derecho a llamarme así. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolonga lo suficiente para que se sintiera incómodo, lo suficiente para que se diera cuenta de que no estaba jugando. Tú tomaste tu decisión, dije finalmente, calmado, sereno. Ahora yo estoy tomando la mía. Pero no quería que fuera así, tartamudeó. Solo estaba tratando de que todos estuvieran contentos. Mauri también ha estado ahí. Y mi mamá dijo. La interrumpí. No me importa lo que haya dicho tu madre. No me importa lo que haya hecho Mauri. Ese era mi papel. Lo sabías. Me lo arrebataste delante de todo el mundo, y luego tuviste la audacia de decirme que debía estar agradecido. Agradecido por estar avergonzado. No fue así, dijo, pero su voz ya se estaba quebrando. Entonces explícamelo, dije. Explícame cómo el hombre que te crió, que pagó cada parte de esa boda, que nunca se perdió un solo momento importante. Explícame cómo ese hombre se convirtió en un relleno de asiento. No respondió, solo silencio. Podía oírla respirar, quizás llorando, pero no me sentía conmovido. Me sentía como un juez mirando a un acusado que finalmente se daba cuenta de que la sentencia era real. Por favor, dijo suavemente, no hagas esto. Podemos hablar. Cometí un error. No cometiste un error, respondí. Tomaste una decisión. Miraste tu vida, tu boda, y decidiste que yo no pertenecía al momento más importante de ella. Decidiste que él sí, y ahora yo he decidido que tú no perteneces a nada que sea mío. La línea se quedó en silencio. Me la imaginé parada ahí en esa casa, mirando los papeles en la mesa, el anillo de bodas todavía fresco en su mano, el aroma de su ramo de novia todavía presente, y me pregunté, ¿finalmente sintió el peso de lo que había hecho? ¿De verdad no hay nada que pueda decir? Susurró. Hice una pausa, no porque no estuviera seguro, sino porque quería que recordara esa pausa. Quería que sintiera lo definitivo que era. No, dije. Ya me elegí a mí mismo. Y entonces colgué. No lloré después de la llamada. No me puse a caminar de un lado a otro, ni me serví un trago, ni grité al vacío. Nomás me recosté en mi silla y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el viento movía las hojas. Estaba tranquilo. Todavía no en paz, pero tranquilo. Y en esa quietud encontré la primera chispa de algo que no había sentido en años. Límites,
No venganza, no amargura, solo la satisfacción de un hombre que finalmente puso el pie en el suelo y lo decía en serio. Apareció en mi casa 3 días después, sin avisar, con los ojos hinchados y desesperada, como si finalmente hubiera entendido que esto no era un berrinche de mi parte, no era una lección que estaba tratando de enseñarle para que volviera arrastrándose. Y nos abrazamos en un momento de lágrimas hecho para la tele. Esto era real. Tenía peso. Tenía permanencia. Estaba parada en mi porche con la misma sudadera grande que le había visto robar a su novio de la prepa hace años. Solía ponérsela cuando se sentía chiquita. La estuve viendo desde la ventana de la sala durante un buen rato antes de abrir la puerta, no por compasión, sino porque necesitaba que viera cómo eran los límites cuando estaban sostenidos por algo más firme que la culpa. Al principio no dijo nada. Tenía las manos metidas en las mangas, los ojos inyectados de sangre, el rímel corrido debajo de los ojos como si fueran moretones. Me preguntaba si esperaba que le gritara o me derrumbara o la abrazara como siempre, pero me quedé parado en la puerta, quieto, firme. «Papá, por favor», dijo, con la voz apenas audible. «¿Me dejas pasar?» «No», dije secamente, saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. «No vamos a hacer esto dentro de mi casa». Me miró como si no reconociera al hombre que tenía enfrente, como si esperara alguna versión del papá bonachón que siempre decía, que siempre perdonaba antes de que terminara de disculparse. Pero ese hombre se había ido, enterrado en algún lugar entre la ceremonia de la que me excluyó y el mensajito presumido que me mandó después. Se movió incómoda en el escalón del porche, como si se estuviera dando cuenta de que esto no iba a salir como lo había planeado. No quería que llegara a esto, dijo. Estaba abrumada con todo. Mi mamá no dejaba de decir lo mucho que significaba Maury para ella y que le haría mucha ilusión que también te acompañara al altar. Pensé que lo entenderías. Me burlé, no fuerte, no cruel. Solo un pequeño suspiro amargo que salió de mis pulmones antes de que pudiera detenerlo. Entonces, ¿se suponía que debía entender que me borraran?, pregunté. ¿Entender ver a otro hombre hacer lo que yo soñé desde que traías colitas? ¿Entender que lo dejaras dar ese paseo contigo mientras yo estaba sentado en una silla plegable, preguntándome si siquiera te acordabas de que existía? Abrió la boca, pero levanté la mano para detenerla. No, no lo maquilles. No digas que no se trataba de eso. Sabías exactamente cómo se iba a ver. Sabías cómo se iba a sentir. Simplemente no te importó. No lo suficiente. Sí me importa, insistió, y pude ver que las lágrimas empezaban a salir. Sí me importa. Fui una estúpida, ¿ok? Pensé que podía hacer felices a todos y terminé hiriéndose. No quería. Querías complacerlos, dije. Y eso significaba no protegerse. Eso significaba dejar que Maury ocupara mi lugar porque eso hacía feliz a tu madre. Y ni siquiera tuviste la decencia de advertirme, de decírmelo. Me dejaste sentado ahí, vestido, esperando, ilusionado, solo para que pudieras hacer una gran entrada con un hombre que ha estado en tu vida un puñado de años, mientras yo he estado ahí todos los malditos días. Bajó la mirada a sus zapatos, y por un momento pensé que se daría la vuelta y se iría. Pero no lo hizo. Respiró hondo y dijo, tenía miedo. Pensé que si te lo decía, lo ibas a hacer todo sobre ti, que ibas a armar un escándalo o arruinar el día. La miré como si no supiera quién era. Me fui sin decir una palabra, dije, con la voz baja. No hice un berrinche. No arruiné tu día. Me lo tragué. Te di ese momento incluso cuando me lo arrebataste. ¿Y ahora quieres pararte aquí y hacerme el villano? No, gritó. Eso no es lo que estoy diciendo. Sé que la regué. Simplemente, no pensé que me ibas a correr. No pensé que me ibas a dar la espalda. Pues deberías haberlo pensado, dije, porque eso es lo que significa finalmente elegirme a mí mismo. No soy solo tu respaldo. No soy tu contacto de emergencia cuando las cosas se derrumban. No soy el banco al que llamas cuando has quemado todos los demás puentes. Soy tu padre. Y si no puedes respetar ese papel, entonces no tienes acceso al hombre que se lo ganó. Ahí fue cuando se quebró, tapándose la cara con las manos, sollozando en silencio en sus palmas como si estuviera llorando algo que pensaba que siempre sería suyo, mi perdón, mi seguridad, mi amor sin límites. Y quizás por un tiempo lo había sido.
Pero el amor sin límites deja de ser amor y empieza a ser una jaula. Yo ya no estaba viviendo en esa jaula, ni por ella, ni por nadie. Un coche se detuvo en la calle, y reconocí a la conductora, mi vecina Ofelia, que redujo la velocidad lo suficiente para ver la escena que se desarrollaba en mi porche. Me pregunté cuántos otros se habrían enterado del lío. Cuántos sabían lo que había hecho. Cuántos pensaban que estaba exagerando. Pero no me importó. Que chismearon. Que susurran. Había vivido una vida siendo visto como el razonable, el tranquilo, el que mantenía todo unido por el bien de todos los demás. Ahora podían verme como el hombre que finalmente dijo basta. ¿De verdad no vas a cambiar de opinión?, preguntó entre las respiraciones. ¿De verdad ya no quieres nada conmigo? No te estoy castigando, dije. Me estoy protegiendo a mí mismo. No es lo mismo. Y entonces abrí la puerta detrás de mí. Entré. La cerré suavemente. Se quedó parada ahí 1 minuto, tal vez 2. Luego se fue. Dentro de la casa, volvió a estar en silencio. Y debería haber dolido más. Debería haberse sentido como una muerte, pero no fue así. Se sintió como espacio, se sintió como curación, como cerrar una herida que no sabía que había estado sangrando durante años. Para el final de la semana, los susurros se habían convertido en ecos completos. Empezó con unas cuantas miradas de reojo en el supermercado, de esas que te siguen como perfume después de que has pasado. Luego vinieron las preguntas disfrazadas de plática de los vecinos. Oye, Ray, oí algunas cosas. ¿Todo bien con la familia? Yo asentía. Les dedicaba una sonrisa tensa y decía, solo poniendo algunos límites. Se reían como si fuera un chiste, pero no lo era. No había nada de gracioso en trazar finalmente una línea en la arena después de haber estado enterrado debajo de ella durante años. Lo que más me sorprendió no fue que la gente estuviera hablando, sino que ella fuera la que estaba hablando. Había subestimado lo rápido que contaría su versión de la historia. Se pintó a sí misma como la hija de un padre amargado y controlador que la había abandonado en su boda y la había corrido sin motivo alguno. Lo vi todo desarrollarse en tiempo real gracias a un amigo en común que me reenvió su historia de Instagram, texto blanco sobre un fondo rosa. La familia no siempre es de sangre. A veces es quien te apoya, no quien se aleja. Esa era su versión de rendir cuentas, una cita de Hallmark en colores pastel disfrazada de sabiduría. Los comentarios eran peores. Sus amigas, el círculo de su madre, incluso algunos de nuestros familiares lejanos comentaban con emojis de llanto, y te mereces algo mejor, nena. Era como ver un choque de coches en cámara lenta donde el conductor sigue saludando como si todo estuviera bien. No respondí, ni en línea, ni públicamente, ni siquiera cuando mi prima García publicó una indirecta apenas disimulada sobre los padres que creen que el dinero es igual a amor. Nomás me lo quedé, porque aquí está la cosa con la verdad. No entres en pánico. No necesita gritar. Nomás espera. Y al final, encuentra oídos listos para escucharla. Aún así, no voy a mentir. Me dolió. Me dolió de esa manera en que solo la traición familiar puede doler. No solo me estaban pintando como el villano, me estaban borrando, y no unos extraños, sino las mismas personas que solían sentarse a mi mesa de la cocina riendo mientras comíamos un asado y pedían más. Me hizo cuestionarme todo, mi forma de ser padre, mi presencia, incluso mis sacrificios pasados. ¿De verdad era tan difícil amarme? ¿O era solo fácil darse por sentado hasta que dejé de aparecer de la manera que ellos querían? Mi hermana Larios me llamó una noche, furiosa. «Ray, ¿qué demonios está pasando?», preguntó, saltándose los saludos. «¿Por qué tu hija está diciendo que la corriste después de la boda?». Suspiré, acostándome en mi silla. Porque lo hice, dije simplemente. Me humilló. Le di mi momento a otra persona y me dijo que debía estar agradecido, así que me aseguré de que entendiera que no solo era una cartera con un apellido. «Es tu hija», respondió Larios bruscamente. «La gente comete errores. No se les da la espalda por eso». «Esto no fue un error», dije, manteniendo mi tono nivelado. «Fue una decisión. Ella sabía lo que estaba haciendo, y ahora sabe lo que cuesta». «Está diciendo que vas a desterrar por completo, sin segundas oportunidades,
sin perdón. ¿Es cierto? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Podía oír la tele de fondo en su casa, el débil zumbido de alguna comedia de situación. Sentía como si el mundo entero estuviera tratando de reírse de algo serio. Sí, dije. Es cierto. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de decepción. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Larios en realidad no quería la verdad, quería la vieja versión de mí, la que se tragaba el dolor y lo llamaba amor, la que se podía contar para limpiar el desastre de todos los demás. Pero ese hombre ya no vivía aquí. Lo había enterrado la noche de la boda junto con todo el resentimiento tácito que había estado pensando sobre mi corazón como sacos de arena atados a un hombre que se ahoga. El siguiente golpe vino de mi exesposa. Me dejó un mensaje de voz. No contesté. Se fue directo al archivo, pero lo escuché una sola vez. Su voz era aguda, engreída e inconfundiblemente orgullosa. «De verdad estás castigando a tu propia hija por tu ego herido», dijo. «Solo le estás demostrando por qué Maury era la mejor opción. Él no abandona a la gente. No guarda rencores como un niño». Me reí. En serio me reí mientras borraba el mensaje. Maury, el salvador. Maury, el reemplazo. Ella siempre había tenido un don para manipular la realidad y convertirla en algo más conveniente. No podía soportar la idea de que sus elecciones y sus consecuencias finalmente habían chocado contra un muro que no podían suavizar con palabrería. Durante años, usé mi amor por nuestra hija como un escudo contra cualquier responsabilidad real, pero yo ya no estaba protegiendo a nadie. Unos días después, vino Rubén, mi mejor amigo, mi compañero de pesca, el tipo que conocía cada detalle de mi divorcio y cada lágrima que intenté no derramar cuando me convertí en un papá de medio tiempo. Estaba parado en mi sala, con los brazos cruzados, mirándome como si no me reconociera del todo. «Ray», dijo lentamente, «¿estás seguro de esto? O sea, ¿en serio seguro?» Asentí. «Sí, estoy seguro». Se rascó la nuca. «Lo entiendo. Créeme, si mi hijo hiciera esa chingadera, también me enojaría. Pero darle la espalda así, correrla, ¿no tienes miedo de que sea demasiado?» Tenía miedo de que me pisotearan, dije. Durante años, dejé que todos tomaran pedazos de mí porque pensaba que eso era lo que significaba el amor. Pero ya no tengo que vivir así. No tengo que demostrar mi valía a alguien que me trata como una opción. Rubén se quedó pensando en eso por un momento. No discutió, no insistió, solo asintió lentamente. «No sé si yo hubiera podido hacerlo», dijo finalmente. «Pero quizás ese es el punto. Quizás yo debería haberlo hecho». Esa noche, me senté solo en el porche trasero, escuchando el zumbido de las cigarras y viendo las estrellas atravesar el cielo oscuro. Sentí dolor. Que nadie te diga que elegirte a ti mismo no duele. Sí duele, desgarra, atormenta, pero también libera. No estaba orgulloso de cómo había resultado todo. No me emocionaba ser el tema de debate en los grupos de chat familiares. Pero estaba en paz. Y en mi mundo, la paz había escaseado durante mucho tiempo. Pasaron las semanas. El ruido se calmó. No más publicaciones crípticas. No más mensajes de voz acusatorios. Solo silencio, espeso e implacable. Del tipo que llena una casa, se filtra en tu café y se sienta en el asiento del pasajero como un fantasma no deseado. Al principio, lo agradecí. Me deleité con la tranquilidad como si fuera algo sagrado. Ni llamadas a mi puerta, ni mensajes para arreglar la crisis de otra persona, ni recordatorios de que solo era valioso cuando era útil. Por primera vez en años, mi vida se sentía como mía. Y sin embargo, incluso en esa paz ganada con tanto esfuerzo, no podía detener el dolor que vivía justo debajo de ella. Hay un tipo único de duelo cuando la persona que has perdido todavía está viva, cuando está por ahí respirando, riendo, viviendo, y sin embargo ya no es tuya de la manera en que solía ser. De vez en cuando, me encontraba caminando por su antigua habitación y conteniendo el aliento, esperando verla tirada en la cama, revisando su teléfono, o saqueando el refrigerador a medianoche, y fingiendo que era solo una rebanada de pizza sobrante. Esos recuerdos no eran fantasmas, eran peores. Eran recordatorios de una vida en la que había vertido todo,
solo para verla ser entregada a un hombre que apareció a la mitad de la historia y se quedó con el capítulo final. La carta llegó un martes, sin sobre, solo un trozo de papel de cuaderno doblado metido debajo del tapete de mi puerta principal, como si le avergonzara dejarlo en el buzón. Casi lo piso sin darme cuenta, y quizás debería haberlo hecho, pero la curiosidad es cruel y el dolor es peor. La abrí en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde solía ayudarla con la tarea y hablar con ella sobre sus problemas con los chicos y reírnos de los memes tontos que insistía en que no entendería. La letra era suya, inclinada, apresurada, con la tinta manchada en algunos puntos como si la hubiera reescrito más de una vez. Papá, sé que no quieres saber nada de mí, y quizás ni siquiera termines de leer esto, pero tenía que intentarlo. Me equivoqué en todo, en la boda, en Maury, en lo que dejé que mamá me convenciera. Pensé que estaba siendo justa, pensé que estaba equilibrando los sentimientos de todos, pero la verdad es que te fallé. Te quité lo único que se suponía que debías tener, y lo regalé como si no significaran nada. No sé por qué hice eso. Quizás una parte de mí estaba tratando de mantener la paz. Quizás una parte de mí simplemente estaba enojada, pero nada de eso justifica lo que hice. No te merecías eso. Siempre has estado ahí. Siempre has aparecido, y yo te lo pagué haciéndote sentir desechable. Ahora lo veo, y lo siento mucho, mucho. Siguió disculpándose por cosas específicas, el mensaje de texto, la forma en que dejó que la gente se metiera conmigo sin corregirlos, las cosas que les dijo a otros sobre mí cuando sabía que no era cierto. No pidió volver a mudarse. No pidió dinero. Solo pidió la posibilidad de ser perdonada. No ahora, ni siquiera pronto, solo algún día. Dobló la carta cuidadosamente y la puse en el cajón junto al salero. No la rompí. No la tiré a la basura. Pero tampoco le respondí. Porque aunque una parte de mí se conmovió, se abrió con sus palabras, otra parte recordó el momento en que estuve parada en esa iglesia y la vi pasar junto a mí como si fuera invisible. Y esa parte de mí era más fuerte que el dolor, más fuerte que el amor, más fuerte que las disculpas. Demasiado tarde. Una semana después, su esposo se puso en contacto conmigo. No habíamos hablado desde la boda, e incluso entonces, fueron principalmente cumplidos y agradecimientos por mi apoyo financiero. Esta vez, me envió un correo electrónico. Señor Blanco. Sé que hay mucha tensión entre usted y Luisa. He intentado mantenerme al margen porque no creía que fuera mi lugar, pero veo cuánto le está doliendo esto. Y me pongo en contacto no para que cambie de opinión, sino solo para decirle que también lo siento. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Debería haber hecho más. Debería haberme metido. Ella lo lamenta profundamente. Ambos lo lamentamos. Atentamente. Fuentes. Sin solicitud de reconciliación, solo reconocimiento, y de alguna manera ese correo electrónico me golpeó más fuerte que la carta, quizás porque confirmó lo que ya sabía. No estaba orgullosa de lo que había hecho, simplemente no esperaba consecuencias. Nadie lo hace cuando está acostumbrado a ser amado incondicionalmente. Más tarde esa noche, me encontré releyendo ambos mensajes. Los volteé en mis manos como si pudieran desbloquear algo dentro de mí. Una misericordia más profunda a la que aún no había accedido. Pero todo lo que sentí fue fatiga. Amar a las personas que te lastiman, ese es el trabajo más agotador del mundo. Te desgasta, te deja frágil, y al final exige que los elijas a ellos o a ti. Me elegí a mí. Larios volvió a llamar unos días después. Esta vez no estaba gritando, estaba sumisa, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que esto no se trataba de ego u orgullo, sino de supervivencia. Lo está intentando, Car, dijo en voz baja. Sé que la regó, pero no es la misma chica que era hace un mes. Yo tampoco soy el mismo hombre, dije. Y ese es el problema. Ella quiere rebobinar la cinta. Yo no. ¿No la extrañas?, preguntó. Todos los malditos días, admití. Entonces, ¿por qué? Porque amarla y dejarla volver son dos cosas diferentes, dije.
y he pasado demasiados años confundiendo las dos. Creo que eso rompió algo en ella, porque después de eso, Larios no discutió. Nomás suspiró y dijo, «Espero que encuentres paz en todo esto». Ya la tenía. Simplemente no se veía como nadie esperaba. No pensé que la paz se vería así. Solía imaginarla como algo suave y cálido. Quizás un domingo por la mañana con panqueques en la estufa, la risa de mi hija resonando desde la habitación de al lado, sus futuros hijos corriendo salvajes en el patio mientras yo miraba desde el porche. Esa era la versión a la que me aferré durante años. Incluso después del divorcio, incluso en los momentos difíciles, mantuve esa imagen como un talismán, creyendo que si seguía apareciendo, seguía amando lo suficiente, se manifestaría en algo real. Pero la paz, he aprendido, no siempre viene vestida de comodidad. A veces aparece con botas de punta de acero y una puerta cerrada con llave. A veces se parece a la soledad. La tranquilidad ahora no es vacía, es limpia. Mi casa permanece tal como la dejé, sin portazos, sin tensión persistente en el aire, solo el sonido del viento entre los árboles y el ocasional crujido de las tablas del piso que me recuerdan que todavía estoy aquí. Ya no hay negociaciones. No hay que andar de puntillas para mantener la paz entre personas que convierten tu amor en un arma contra ti. Me voy a la cama sin repasar cada conversación, sin preguntarme de qué versión de mí están hablando en privado, sin lamentar al hombre en el que tuve que convertirme para mantener en marcha la máquina familiar. Paso mis días leyendo libros que nunca tuve tiempo de leer, aprendiendo a tocar la guitarra, dando largos paseos por el bosque y trabajando como voluntario en el refugio de animales local. Mis amigos vienen a jugar póker por las noches, e incluso he empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo algunas cenas, algunas risas, un recordatorio de que todavía soy capaz de conectar con alguien. No sé qué me depara el futuro. No sé si mi hija y yo alguna vez nos reconciliaremos, si alguna vez entenderá que mi decisión no se trataba de castigarla, sino de salvarme a mí mismo. Lo único que sé es que terminé de encogerme para adaptarme a las expectativas de otras personas. Terminé de cambiar mi paz por su aprobación. Estoy construyendo una vida en mis propios términos, y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de ocupar espacio. La única disculpa que debo es al hombre que solía ser, el que olvidó que él también merecía ser elegido. Todavía pienso en ella. Claro que sí. Eso no se apaga nomás porque tomé una decisión. Sigue siendo mi hija de sangre, si no de corazón. Me pregunto si todavía llora cuando pasa en coche por la casa, si relee mis mensajes como yo releo los suyos, si se arrepiente más ahora que las fotos de la boda se han hecho viejas y los aplausos se han desvanecido. Me pregunto si Mauri todavía tiene esa sonrisa engreída o si finalmente ha empezado a entender el daño que ayudó a crear. Pero sobre todo, me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta de que no dejé de amarla. Simplemente empecé a amarme más a mí mismo. Hay una foto nuestra en mi estudio. Ella tiene 7 años. Le faltan los 2 dientes de enfrente. Lleva un uniforme de béisbol infantil que le queda demasiado grande. Yo estoy arrodillado a su lado, con los brazos rodeándola como si el mundo no pudiera tocarnos. Y en aquel entonces, no podía. Solía rogarme que fuera a todos los partidos. Y nunca me perdí ni uno solo. Incluso cuando su madre decía que no era mi fin de semana. Incluso cuando significaba cambiar de turno o conducir 2 horas en el tráfico. Yo estaba ahí, siempre. Y eso es lo que hizo que todo fuera tan difícil de reconciliar. Porque la gente no te tira a la basura así nomás. Te van sacando poco a poco, una elección a la vez, hasta que el espacio que una vez ocupaste no es más que una nota al pie de página. Mantengo esa foto no porque necesite el recuerdo, sino porque me ancla a la verdad, que una vez fui suficiente, que una vez fui todo su mundo. Y aunque ese mundo haya cambiado, no borró al hombre que fui, ni al hombre que sigo siendo. Me recuerda que mi valía no se definía por el pasillo de su boda ni por la narrativa que inventó después. Vivía en momentos tranquilos, en las elecciones diarias, en las décadas de esfuerzo que nadie más que yo y esa foto entenderemos por completo. La semana pasada, la vi en el supermercado. Fue inesperado, chocante en esa forma en que el tiempo se dobla cuando ves a alguien que solía ser parte de tu día a día.
Estaba empujando un carrito lleno de productos y leche de fórmula, embarazada, visiblemente, con una pequeña panza debajo de su suéter, con la mano descansando instintivamente sobre su vientre. Me miró a los ojos desde el otro lado del pasillo. Se congeló por un segundo. Luego me ofreció un asentimiento cauteloso, casi reverente. Yo asentí también, pero no sonreí. No me acerqué. No pregunté por el bebé, ni por la guardería, ni por el futuro que solía soñar en mi asiento de copiloto en los largos viajes en coche, a casa desde la escuela. Ella tampoco se acercó. Nos cruzamos en silencio como dos personas que solían ser algo sagrado, y ahora eran extraños con recuerdos compartidos. No intentó detenerme. No lloró. Solo me vio alejarse, esta vez no de una iglesia, no de un asiento que me negaron, sino de una vida que había elegido dejar ir. Después, me senté en el coche un rato, con las manos sobre el volante, con ese dolor familiar floreciendo silenciosamente en mi pecho. No arrepentimiento, no tristeza, solo peso, el peso de saber lo que había renunciado y lo que había ganado a cambio. Había perdido a una hija, pero había ganado algo más tranquilo, pero mucho más honesto. Había ganado el derecho a no traicionar más en nombre de mantener a los demás cómodos. Le escribí una carta a la mañana siguiente, no para enviarla, solo para escribirla. Ni siquiera firmé mi nombre, simplemente lo escribí todo lo que había querido decir el día de su boda, todo lo que me había tragado, cada punzada de decepción, cada destello de orgullo, cada palabra que retuve porque pensaba que el amor significaba silencio. Terminé la carta con una línea que lo resumía todo. Perdiste a un padre en el momento en que dejaste de verme como uno. Luego la dobló y la metió en una caja con sus viejas medallas de fútbol, dibujos de primer grado, y la tarjeta del Día del Padre que hizo con papel de construcción y pegamento con brillantina. Esa caja se queda en mi armario, no porque la necesite, sino porque me recuerda que incluso las historias de amor más dolorosas empiezan con belleza. Y a veces esa belleza es suficiente para llevarte hacia adelante, solo que no lo suficiente para traerte de vuelta. La gente me pregunta si alguna vez me reconciliaré, si hay una versión de esto en la que volvamos a encontrarnos. Y a eso, yo digo, el amor es una calle de doble sentido. Caminé cada centímetro de mi lado durante 30 años. Ella me dio la espalda cuando más importaba. Así que no hay una versión en la que yo persiga a alguien que me hizo sentir desechable delante de las personas con las que se suponía que debía celebrarla. No hay una versión en la que la deje volver solo porque pasó el tiempo y nacieron bebés, y todos los demás piensan que sería un final bonito. Este es el final, y es suficiente. A veces la paz no viene envuelta en la reconciliación. A veces viene de finalmente elegirse a uno mismo, incluso cuando te rompe el corazón. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien que criaste, de alguien a quien amaste con todo, comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo se ve la paz para ti ahora? Si esta historia te resonó, dale like, comparte y suscríbete. Tu apoyo ayuda a sacar a la luz más historias familiares reales y crudas como esta. Nos vemos pronto en la próxima historia.